Hola, yo soy Claudia, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy haremos una pulsera o un collar de flores con mostacillas. Cortaremos una tira de hilo de un tamaño considerable. Pasamos por nuestro hilo 6 mostacillas pequeñas de color amarillo y un abalorio grande que será el centro de nuestra flor. Pasamos el hilo otra vez por la primera mostacilla pequeña que pusimos. Agregamos 5 mostacillas pequeñas y pasamos el hilo por esta mostacilla. De esta manera. Dejamos una tira pequeña de hilo a este lado. Para hacer las hojas de nuestro girasol, agregamos 3 mostacillas verdes. Pasamos el hilo por la mostacilla del medio. Repetimos este paso, agregamos 3 mostacillas y pasamos el hilo por la mostacilla del medio. Agregamos una mostacilla y listo, ya tenemos nuestro primer girasol. Repetimos los mismos pasos para hacer otro girasol. Pasamos el hilo otra vez por la primera mostacilla pequeña que pusimos. Agregamos 5 mostacillas pequeñas y pasamos el hilo por esta mostacilla. De esta manera. Para hacer las hojas de nuestro girasol, agregamos 3 mostacillas verdes. Pasamos el hilo por la mostacilla del medio. Repetimos este paso. Agregamos una mostacilla. Así hasta que tenga el tamaño que queramos que tenga nuestra pulsera o collar. Esto es opcional, yo agregué a cada extremo de la pulsera 2 perlas. Pasamos un tapanudos y un presionador. Ajustamos con el alicate.
En un lado ponemos un aro y en el otro un aro y el broche de langosta. Para hacer un collar repetimos los mismos pasos. También lo podemos mezclar con perlas. Otra manera de asegurar nuestra pulsera o collar es pasar el hilo por el presionador 2 veces. De esta manera, como formando una E, ajustamos con el alicate. En un lado agregamos un aro y en el otro un aro y el broche de langosta. Y listo, ya lo podemos usar. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Déjame en los comentarios qué te gustaría ver próximamente. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.